Muy buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. En nuestro programa de hoy, Día de los Difuntos, vamos a visitar un cementerio muy singular, el de Monturque, en la provincia de Córdoba. Estaremos también en el Museo Picasso de Málaga, ahora que se cumplen 10 años de su inauguración. Y para empezar hablamos de emigración. Por primera vez las remesas de trabajadores españoles en el extranjero superan el dinero que los inmigrantes en España envían fuera. Es una cifra con matices, pero que ayuda a explicar un incipiente cambio de modelo migratorio. Solo el año pasado salieron más españoles a buscar empleo fuera que inmigrantes entraron en nuestro país. El perfil del nuevo inmigrante español es muy variado. Se trata de profesionales vinculados sobre todo a la ingeniería y la construcción, jóvenes con alta cualificación e incluso trabajadores públicos afectados por los recortes. En este reportaje conoceremos algunos casos y analizaremos las similitudes y diferencias con la inmigración española de los años 60. Son tiempos difíciles y extraños. Hasta hace no demasiado, hacer maletas era un síntoma de bonanza y prestigio. Viajábamos a menudo y por el mero placer de hacerlo. La crisis, sin embargo, ha cambiado el significado de este gesto y el equipaje es ahora mucho más amargo. Ahora emigramos y por primera vez en muchos años no viajamos, sino que huimos buscando fuera el trabajo que no encontramos dentro. Esto se fue dando, mi marido se quedó sin trabajo, se quedó en el paro en el 2011, en verano. Él echaba ofertas laborales aquí, no le salieron, y sí le salió la oportunidad de trabajar en Perú, y entonces la agarramos. Está en Lima viviendo ahora mismo. Está trabajando, es gerente de una ingeniería, y bueno, hace como un año más o menos que se fue. Nos está compensando. Sí, económicamente hemos resuelto el problema y le va muy bien. Cada casa es un mundo, pero en lo esencial, la vida de Jimena no es un caso muy diferente al de otros muchos. Se calcula que solo el año pasado 60.000 personas abandonaron nuestro país en busca de trabajo en el extranjero y muchos de ellos dejaron a su familia en España. Vidas separadas sin saber a ciencia cierta por cuánto tiempo. Llevará tiempo porque las opciones que ahora mismo barajamos es o que se venga dentro de varios años sin nada, con ahorro pero sin trabajo, o que pueda conseguir una oferta laboral aquí. Ahora mismo se están dando los dos procesos a la vez. Estamos recibiendo población inmigrante, es cierto que en menor medida que en los años anteriores, y a la vez estamos expulsando o estamos enviando españoles fuera. Pero no deberíamos estar hablando ahora mismo ya de un cambio radical, de que antes recibíamos y ahora enviamos. No, ahora mismo están conviviendo los dos procesos a la vez. Dos procesos simultáneos, pero con un saldo migratorio negativo desde hace ya 5 años. La crisis ha provocado que a día de hoy sean más los españoles que se van de España que los extranjeros que llegan a nuestro país buscando trabajo. Esto sería más bien una especie de huida sin objeto llamada de ninguna parte, que tiene más relación con la desarticulación de sectores productivos que han empleado mucha mano de obra en España, con la falta, digamos, de expectativas para gran parte de la juventud. Este no es que sea un fenómeno nuevo, pero sí es un fenómeno nuevo en esta parte del mundo. Porque, en contra de lo que se ha sugerido alguna vez, no se emigra por afán de aventura ni se hace por capricho. En absoluto. La gente no sale porque tenga espíritu aventurero. Si tuviera la más mínima posibilidad de poder vivir con un trabajo mínimamente decente en España, lo haría. ¿En condiciones de cierta igualdad salarial seguiría en Perú o volvería? No, volvería. Volvería, pero sin pensarlo. Volvería porque estamos aquí nosotros. Hay un no futuro, una sensación de no futuro. Esto hace que la gente pueda plantearse cualquier perspectiva de vida fuera de España, entre otras cosas también porque el mundo actual es un mundo mucho más cercano, no solo por el abaratamiento del transporte, sino porque las tecnologías de la comunicación nos permiten estar conectados con cualquier persona que queramos estarlo en cualquier momento. Afortunadamente está el Skype y por ahí hablamos bastante. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un poco cansado, aquí son las 6:05 de la mañana. Tempranito, es que si no, no te pillo, ¿eh? Claro, que tengo un montón de reuniones y de cosas.
Hoy tengo quedado con 2 o 3 para ver la obra que estamos haciendo de la central térmica, que nosotros la estamos supervisando. Llegaré a casa a las 11:30, a las 12. O sea que mañana completito. Un día largo. Se hace un poco cuesta arriba, sobre todo porque hay 2 nenes pequeños que están separados del papá y que, bueno, están viviendo estas circunstancias bien, la llevan bien, pero no implica que no sea para ellos una circunstancia especial en la que su papá no está el día a día aquí con ellos. Oye, ¿cómo están los niños? Pues bien, Martincito estuvo más resfriado, ya hoy se ha vuelto al cole y se está mejorando ya. Y Jaume muy bien, a Jaume le han dado sus exámenes primero que ha hecho. Ha sacado en lengua un 8 y en matemática un 9. Qué bueno. Bueno, gordito, nos vamos a tener que ir despidiendo porque tengo que ir a recoger ahora a los nenes. Muy y ya bien. te cuentan ellos el día de hoy del cole. Vale, ¿Vale? venga, Venga, gordito, un besito. besito. Hasta luego. Hasta luego. No es fácil determinar cuántas familias viven una experiencia similar a la de Ximena y Jordi, ya que no existe un censo fiable de españoles en el extranjero. Podríamos estar hablando de un 14% de personas que se van, que efectivamente cambian su residencia a un país extranjero, y de ese 14% solamente el 10% serían españoles nacidos en España, el resto serían españoles nacionalizados, es decir, personas que en un momento dado vinieron a España, en el proceso del boom económico, se nacionalizaron y como efecto de la crisis han decidido cambiar de residencia e irse a vivir a otro país para buscar otras oportunidades. El perfil del nuevo inmigrante español tampoco es definitivo, aunque parece corresponderse con el de un hombre de unos 35 años con estudios y vocación emprendedora que pone su mirada, por este orden, en Ecuador, Reino Unido, Francia y Alemania. Claro que solo es un estereotipo. El fenómeno social del que estamos hablando es mucho más complejo. Nos encontramos por una parte una fuga empresarial que tiene que ver con personas vinculadas al mundo de la construcción que actualmente no tienen aquí oportunidades de mantener su empresa, pero sí, por ejemplo, en mercados latinoamericanos emergentes, en el tema de la vivienda han encontrado un hueco. Recientemente el sector público se ha convertido en una inesperada fuente migratoria. El proceso de migración se produce a partir del año 2010 y son las personas que se ven afectadas fundamentalmente por los recortes, por los nuevos diseños en el Estado. Y esos profesionales altamente cualificados que estaban trabajando fundamentalmente en el sector público o para el sector público son los que toman la decisión de salir al extranjero. Y naturalmente los jóvenes, especialmente aquellos con una excelente cualificación que sin embargo de poco les sirve a la hora de encontrar empleo en España. También viene el tipo de visado, el transporte. Sí. Y ahí vamos a mirar también... ¿A migrar para trabajar? A migrar.com. José Manuel y su familia apuran sus últimos días juntos e intentan no dejar cabos sueltos. Este joven arquitecto se marcha muy pronto. Ha encontrado trabajo en Estados Unidos, lo que le permitirá dejar atrás por un tiempo la precariedad laboral que azota a su colectivo. Actualmente, 7 de cada 10 arquitectos con trabajo en España ganan menos de 1.000 euros. Sí, sí. Tú vivías en una burbuja universitaria, por así decirlo, tú no te enterabas un poco del... De hecho, yo cuando empecé la carrera era como los arquitectos, que bien pagados están, me voy a forrar cuando salga... Pero claro, ya en los últimos años de carrera pues te vas dando un poco cuenta, ¿no?, de que eso no va a ser así, de que incluso por años la situación va peor. Vi esta oferta en Miami y dije, bueno, por intentarlo no se pierde nada. Lo mandé y a los 4 días se pusieron en contacto conmigo, ¿no? ¿En igualdad de condiciones? Sí. ¿Mismo trabajo aquí o parecido al trabajo de allá? ¿Cuál habría sido tu decisión? Hombre, ¿mismas condiciones? Yo creo que me habría quedado aquí. Son jóvenes con alta cualificación y tanto hombres como mujeres, y en ese sentido se diferencian bastante de los españoles que en los años 60 decidieron emigrar, decidieron irse a otro país. Pero, ¿dónde empiezan y dónde terminan las similitudes entre un modelo migratorio y otro? La migración que caracterizó a la Andalucía de los años 60 es una migración que tenía sobre todo un efecto llamada importantísimo. Había un sector del mercado de trabajo que estaba en relación sobre todo con la industria, que demandaba mano de obra barata y poco, digamos, exigente.
básicos, condiciones que los jornaleros y pequeños propietarios agrícolas de Andalucía cumplían a la perfección. En ese aspecto, digamos que había un cambio laboral significativo. Los andaluces que salieron se encontraron un mercado de trabajo regulado, bien organizado y que realmente los precisaba. Nada que ver con la salida absolutamente desorganizada que está teniendo lugar en estos momentos. La diferencia es absoluta. La Federación Andaluza de Inmigrantes Retornados conoce muy bien el paño. Hasta aquí llegan a diario antiguos trabajadores andaluces en el extranjero, pero también nuevos emigrantes que buscan asesoramiento y clases de idiomas, ahora que salir fuera es la única opción viable, incluso para los inmigrantes. Me parece muy bien. ¿Vosotros qué estáis pensando en qué idioma? Yo estoy pensando en el inglés. En el inglés, ¿verdad? Que es el idioma más importante a nivel internacional. Más internacional, claro. ¿Tiene familia o algo que trabajando fuera o...? Tengo una prima que trabaja en Inglaterra. En Inglaterra, ¿no? Cuidando a los Entonces, niños, fácil, eso. lo que es la acogida. Los veteranos salían por necesidad y salían tal cual con lo puesto o con lo que pudiera. Reunir en lo que fuese y en el siguiente vagón entro y donde llegue. Fina representa esa generación de veteranos que hizo las maletas en los años 70 en busca de un nuevo horizonte. Ella lo encontró en Alemania y allí vivió durante varios años. Me gustaba Alemania. Ya había estado allí mi marido un año, entonces me casé y me fui con él. Mi marido era soldador y yo trabajaba en una fábrica que se dedicaba a repuestos de coche. Mucho trabajo, pero a mí me gustaba mucho aquello. Tuve 2 hijas allí y nada, seguí trabajando hasta que nació la segunda. Después ya no trabajé más. Ya mis hijas ya tenían que ir al colegio y entonces decidimos venirnos para acá, para España. Yo me vine por esto, por mis hijas. Si no, yo creo que no me hubiera venido. Ahora mismo, dada la necesidad, emigra cualificados y no cualificados. Y hay trabajos para cualificados y no cualificados si lo encuentra. Es mucho más difícil para una persona no cualificada, sería mucho más duro y mucho más complicado. Una tesis que coincide con la experiencia vital de quienes se han abierto camino en el extranjero. Yo considero que no es buena idea. Si no conoces a nadie, no es buena idea. Y si conoces a alguien, te puedes arriesgar. Lo que ocurre es que aquí los sueldos son muy bajos. Entonces, a no ser que vengas a una empresa española que te dé un sueldo normal para mantenerte tú y después si tienes allí familia, mantenerla allí, pues es difícil. Yo creo que básicamente hay una mitología del emprendedurismo demasiado importante que está detrás de esto. Algunos programas de medios de comunicación, los españoles, andaluces o madrileños por el mundo, venden una imagen realmente muy atractiva que luego no se corresponde con el futuro que se encuentra. Mientras tanto, y por primera vez en 10 años, España vuelve a ser un país receptor de remesas. Es decir, es más el dinero que los trabajadores españoles envían a casa desde fuera que el dinero que los inmigrantes en España remiten a sus familias en sus países de origen. Esto es así, pero hay varias cuestiones. La primera tiene que ver con que básicamente los antiguos emigrantes que se quedan aquí, que tienen la residencia, tengan o no trabajo, actualmente no pueden enviar porque la contracción salarial es muy importante y la capacidad de ahorro pues es prácticamente nula. Es decir, han disminuido mucho las remesas que se envían fuera. Está por ver si la emergente emigración de españoles se consolida hasta convertirse en un nuevo modelo laboral y demográfico completamente diferente al que hasta ahora conocíamos. Todo dependerá de cuál sea la evolución económica de nuestro país y de la capacidad que tenga en cambiar el modelo productivo e invertir en una economía mucho más centrada en investigación y desarrollo, que sería la única manera de recuperar a gran parte de la población que ahora está saliendo, que es una población pues bastante más preparada de lo que era la emigración que salió en los años 60. El tiempo lo dirá porque no lo sé. La verdad que no es una situación ideal que esté la familia separada. Entonces, pues eso puede aguantar unos años. Ya más creo que no. Entonces, la opción sería o yo volveré para allá porque encontrar un trabajo, o no, o la familia traerla para acá. Eso nunca se sabe. No puedes hacer planes más allá de un año vista. Entonces,
Dios dirá. Cada maleta cuenta su propia historia, pero solo quien lleva la suya sabe cuánto pesa el equipaje de la crisis. Un equipaje hecho de miedo, despedidas y esperanza. En este puente de Todos los Santos, en el que es tradición acudir a los cementerios para acercarnos a nuestros difuntos, hemos visitado un cementerio muy peculiar, el de San Rafael en Monturque, un pueblo cordobés de apenas 2000 habitantes. Este camposanto pertenece a la Asociación de Cementerios Singulares, un itinerario turístico del que forman parte una treintena de ciudades de 20 países. La particularidad de Monturque es que dentro del cementerio hay unas cisternas romanas de gran valor arqueológico que se descubrieron en el siglo XIX y le dan al paisaje un aspecto original. El municipio organiza en torno a estas fechas y a este espacio fúnebre Munda Mortis, un encuentro cultural para conectarse con la vida. Palabras esculpidas en piedras tratan de escapar del acoso del tiempo en lugares como este. Los cementerios son espacios que sugieren sensaciones y sentimientos distintos. Despiertan recelos, temores, escalofríos, o por el contrario, paz, armonía. Los primeros días de noviembre los camposantos se llenan de personas que visitan a sus seres queridos que fallecieron, a los que llevan flores, recuerdos y sentimientos. Es la tradición. Sin embargo, hay muchos más días del año que los cementerios permanecen silenciosos, más lejanos, más cerca del olvido. Pero hay lugares que entienden de otra manera la relación de sus cementerios y la ciudad, de los vivos y los muertos. Los conciben como espacios para el encuentro con el patrimonio, la cultura y el conocimiento. El cementerio de San Rafael en Monturque, un pequeño pueblo de Córdoba, es uno de ellos. Como todos, encierra historias pasadas, recuerdos, algunos de ellos desvanecidos, pero se ha empeñado en ser un lugar de referencia y lo ha conseguido llenando de vida un espacio reservado para la muerte. Aquí tenemos un cuadro, un cuadro famoso, un cuadro muy antiguo, ¿vale? Que es de un pintor cordobés que se llama, ¿cómo se llama, Javier? Julio Romero de Torres. Es un pintor cordobés y representa un velatorio. ¿Alguien sabe lo que es un velatorio? ¿Elizabeth? Los niños se acercan con naturalidad al cementerio de Monturque. Aprenden a convivir con este lugar como lo hacen con otro cualquiera de su pueblo. ¿De qué año es? ¿Alguien lo sabe, Adrián? De 1895. Muy bien. Y es 10 años posterior al descubrimiento de ¿qué, Alejandro? De las cisternas romanas. El cementerio se alza sobre unas cisternas romanas que aparecieron de manera súbita en el siglo XIX, aunque hubieron de pasar más de 100 años para que esta edificación subterránea comenzara a tomar el valor que realmente tiene. Hoy, todo el espacio está declarado bien de interés cultural. Vamos a conocer el monumento de la cisterna romana, que son las cisternas más grandes que se conservan en la península ibérica, la segunda de mayor capacidad de Europa. Es un monumento de finales del siglo I, principios del siglo II, con capacidad para 850.000 litros de agua y que se descubre por casualidad en 1885 durante una epidemia de cólera. Se hace necesario buscar un lugar de enterramiento para esas personas. La solución pasa por hacer una fosa común en esta parte de aquí. Se comienzan las labores de excavación y de pronto pues se les derrumba el suelo, ¿no? Y aparecen ante ellos unos pasadizos misteriosos que no se trataba de otra cosa que de este monumento de ingeniería hidráulica romana. Los monturqueños de entonces no sabían lo que eran, ¿no? Y de hecho este lugar se usa como lugar de enterramiento del cementerio de San Rafael, manteniendo su uso prácticamente durante todo el siglo XX. O sea, hay un panteón, el osario, incluso algunas autopsias se realizan dentro de este edificio. Mientras se produce una visita al interior de las cisternas, los más pequeños se encuentran y reconocen tradiciones de lo más antiguo de esta localidad relacionadas con el Día de los Difuntos. Una de nuestras tradiciones, como hemos explicado, es transformar un melón, ¿vale?, como este, en un farol. Y todos sabemos hacerlo porque todos ya lo hemos hecho, ¿verdad? El farol tiene unos símbolos y una representación que nuestro compañero Alejandro nos lo va a explicar con su melón ya terminado. El melón se hace para un farol y recordamos y alumbramos a los muertos,
a nuestros familiares, y el sol y la luna y las estrellas representan el cielo y las escaleras representan la subida del alma. Las luces y los melones servían para ahuyentar los malos espíritus. Los sitios como este, como los cementerios, evocan sentimientos como es la tristeza, la pena, la melancolía. Y entonces uno de los padres de la guitarra clásica, que fue Francisco Tárrega, en una de sus giras por Londres hacia finales del siglo XIX, se encontraba muy triste y con mucha tristeza, mucha melancolía, y le dijeron que plasmara eso en un papel. Y plasmó este preludio que lleva por nombre Lágrimas, el nombre evocador del sitio en el que tocamos. Visitas, conciertos, exposiciones. ¿Por qué todo esto? En 2009 este cementerio entra a formar parte de la Asociación Europea de Cementerios Significativos en un proyecto ambicioso que consiste básicamente en la puesta en valor, ¿no?, como contenedores culturales de estos edificios, entendiéndolos como grandes museos al aire libre que albergan pues una parte esencial del patrimonio cultural europeo y que termina en 2010, ¿no?, culmina con la declaración de Ruta Europea de Cementerios por parte del Consejo de Europa, con el respeto, ¿no?, que estos lugares sagrados merecen, pero entendiendo que son espacios que se deben de abrir a la ciudadanía, mucho más en Monturque que a un cementerio urbano. La red europea la componen 63 cementerios de 50 ciudades en 20 países europeos, principalmente grandes capitales como París, Milán, Viena, Estocolmo. En Andalucía también están los de Granada, Córdoba y Málaga. Son cementerios significativos, bien por las personalidades o por las obras funerarias que albergan. O en el caso de Monturque, pues porque es un cementerio único, ¿no? Está asentado sobre el foro de la antigua ciudad romana y alberga en el subsuelo pues yacimiento, ¿no?, de las cisternas romanas. Es ese requisito, ese motivo por el que entra a formar parte de esta ruta. Es un pueblo de 2.000 habitantes que coopera, ¿no?, que realiza proyectos con ciudades de 4 o 5 millones de habitantes. Esta circunstancia le ha servido como impulso para desarrollar una serie de actuaciones paralelas que encuentran su máxima expresión en las jornadas Mundamortis, que se celebran estos días. Visitas guiadas, visitas nocturnas, tenemos teatro, tenemos conciertos, tenemos degustaciones gastronómicas, por ejemplo, las gachas, ¿no?, que es algo tan propio de esta zona del sur de Córdoba, pues es un concurso también, ¿no? Lo que se intenta es integrar a toda la sociedad, haciéndola partícipe de estas jornadas, ¿no?, del Mundamortis, que de hecho son las únicas que se celebran en España con esta temática, uniéndose, como decíamos antes, turismo, muerte y cementerio, siempre desde un punto de vista cultural y huyendo pues de los falsos mitos, del morbo, ¿no?, relacionado con estos espacios. Juliana es la persona de más edad de Monturque, 96 años. Casi un siglo de vida que le ha dejado intacta su memoria y sus ganas de contar las cosas. Recorre lentamente las calles de este cementerio de San Rafael, donde descansan decenas de familiares y amigos, a los que identifica en cada espacio. Bisabuelos, abuelos, padres, marido, primos, tíos. Desde que tiene uso de razón hasta estos días, mucho han cambiado las cosas mientras este lugar se ha ido poblando de sus seres queridos. Entonces no tenía los respiraderos esos, no tenían ni sombreritos esos que tiene. Y se entraba a los murciélagos y lo ponían todo lleno de sus excrementos. Luego ya empezaron a ponerlo. Y contaba mi madre que cuando estaba aquí un alcalde, pues fueron a enterrar y se hundió. Y ahora lo descubrieron, las minas, como decíamos, pero que estaban muy abandonados. Y luego ya empezó a ponerse mejor, ya lleva tiempo, empezó a ponerse mejor. Luego ya lo han puesto más bien todavía. Y que le alegra a uno lo de su pueblo que tenga su mérito. A Juliana le gusta que los más pequeños conozcan el cementerio de su pueblo. ¿Por qué no? Hombre, claro, que los vean, porque vean lo que es la vida, lo que es la muerte. Porque si a los niños se les dice nada más que gloria, porque muchos dicen, ay, un niño que no vaya al cementerio, porque no va a ir, si somos mortales. También le divierte que los niños se encuentren con viejas tradiciones como la del melón.
Y los niños cogían el farolillo, con su... Y lo que iban por la calle, la luz eléctrica, las cosas de los niños. Ya hacían las gachas y los mositos, cuando pretendían una y no la quería, pues ese día lo que hacían pintarle la puerta. La tarde cae y apunta la noche en el cementerio de San Rafael de Monturque. También lo hace la lluvia, que le da a este espacio otra perspectiva, otro olor, otro sonido. Bajo tierra, a través de los respiraderos se filtran sones y movimientos que vienen de la historia y se hacen presentes en estas cisternas romanas. Las notas musicales, como la letra, son un epitafio sonoro que llega desde la antigüedad. El epitafio de 6 kilos. Dentro de la música occidental es la composición clásica más antigua que está completa, porque anterior a esta época, estamos hablando del siglo II a.C., el epitafio de Siquiro, había distintas composiciones como algún fragmento del coro de Oreste, algún himno délfico, pero son fragmentos, no son piezas completas de principio a fin. Era una inscripción en una lastra de piedra, una estela funeraria, donde aparecía un poco el tributo que le hacía Sequilo, a su mujer Euterpe. La estela funeraria tiene la correspondencia de lo que es el texto con la música, la sílaba con cada nota musical. Mientras eso ocurre, también como transportado en el tiempo, Monturque acoge en el marco de sus jornadas un ritual funerario romano bajo la noche y la lluvia. El ritual de incineración romana consiste en un cortejo funerario que sale desde la casa del difunto hasta el lugar donde se va a incinerar y va presidido por los miembros de la familia que portan las máscaras de cera de los fallecidos ya de la familia. Luego va el difunto, le siguen las plañideras, que son contratadas por los miembros de la familia, y finalmente va el pueblo, el pueblo o los amigos o senadores, miembros de cargos políticos que acompañan a este difunto. La vida conlleva el ritual de la muerte, en cualquier lugar, sean cuales sean las costumbres y las tradiciones. Pero hay rincones en nuestra geografía donde estos días la vida y la muerte se dan la mano con naturalidad, como ocurre en la pequeña localidad cordobesa de Monturque. El Museo Picasso de Málaga está estos días en plena celebración de su 10º aniversario. Fue una fuerte apuesta institucional, sobre todo por parte de la Junta de Andalucía, que recogía una vieja aspiración de algunos sectores de la cultura malagueña para recuperar definitivamente al más universal de sus artistas. El museo tiene como base la importante donación de la nuera y el nieto del pintor, Christine y Bernard Ruiz Picasso. Organiza numerosas exposiciones y actividades culturales, pero sobre todo ha supuesto un revulsivo para el centro de la ciudad, que en estos 10 años se ha transformado completamente, atrayendo a un gran número de visitantes. De todo ello vamos a hablar con su actual director, José Lebrero, con el que recorreremos las salas del museo. Al final de la sala 9, ¿ok? Picasso realizó en vida más de 30.000 obras. Algunas de ellas han llegado ahora a Málaga para hacer realidad lo que durante muchos años parecía solo un sueño. Que Picasso n'était pas mort dans le cœur des Malagueñas. Picasso no está muerto en el corazón de los malagueños. Y era muy importante que viviera aquí para siempre a través de su obra. Ahora estamos en lo que nosotros conocemos como la sala 8 de la colección permanente. Este es uno de los espacios, digamos, más nobles por sus artesanados, por las dimensiones, y para nosotros es una de las salas grandes. De aquel día de octubre de 2003 a hoy han pasado por el remodelado Palacio de Buenavista más de 3,5 millones de visitantes. Se han celebrado 36 exposiciones temporales y 300.000 personas han participado en actividades culturales.
el centro de la ciudad de Málaga ha cobrado una nueva vida. En Francia, las colecciones nacionales de arte, que son muy grandes y extensas y complejas, se iniciaron con Napoleón. Nosotros llevamos 10 años, por lo tanto el tiempo es una medida muy relativa. De algún modo es poco tiempo, pero lo que sí que creemos y que es constatable es que en estos 10 años de existencia del Museo Picasso Málaga en Málaga ha contribuido a una reorganización, incluso diría urbanística, del centro histórico de la ciudad, y también a una reflexión y a un cambio de identidad. Es decir, Málaga probablemente es la única ciudad en España que se identifica con un creador de un modo muy claro. Pablo Picasso se marcha de esta ciudad cuando era un adolescente algo crecido. La visita por última vez en 1901 y nunca más vuelve a esta ciudad. No solo eso, sino que se marcha de España y por las razones que son muy conocidas, él dice que no volverá a España hasta que se implante de nuevo la República, y eso no sucede y por lo tanto nunca vuelve a España. Es decir, que físicamente el artista, el creador, la persona vive muy alejado de Málaga. En los años 50 hubo contactos de parte de personas importantes en esta ciudad, influyentes culturalmente, sobre todo los señores Stenbury, y hubo contactos hacia el artista pues para pedirle ayuda en la constitución de un museo que se quería hacer. Esos contactos finalmente no cristalizaron en nada, y ya en los años 90 nuestra patrona legataria, la señora Christine Ruiz Picasso, fue invitada a presentar su colección en esta ciudad. Ese retorno, diríamos, de la obra de Picasso en los años 90, en el año 92, que coincidía con la Exposición Universal de Sevilla, le produjo a la señora Christine Ruiz Picasso una intensa y profunda emoción, puesto que detectó que la ciudadanía de Málaga quería a Picasso. Y eso le llevó a pensar que era necesario, de algún modo, lo que ella entendía como un deseo de Picasso, que era que en su ciudad natal hubiera obra de Picasso. Y por lo tanto contactó con la Junta de Andalucía y decidieron, no sin dificultad, trabajar conjuntamente para que se hiciera este museo. Y en ese sentido, esa idea de cercanía, de mostrar menos de un modo más intenso, pues nos trae a esta sala. En esta sala, ¿qué puede ver quien viene a visitarnos? Son todos retratos de mujer. Son todos retratos de mujer realizados por Picasso en distintas épocas de su vida y que tienen en común, entre otras cosas, el gran interés que tenía Picasso por el retrato femenino. Un artista que en algún momento puede representar el mundo como aquí de una manera casi brutal, puede representar la figura femenina de un modo casi pornográfico, diría yo, ¿no? Pero que también es capaz de acercarse a modo casi de homenaje a lo femenino, como se puede ver, por ejemplo, en esta pieza de barro, en esta escultura, en el que algo tan común como una vasija se convierte casi en un tótem a la feminidad, ¿no? Esa es la gran, o una de las grandes habilidades de este artista, ¿no? Yo empecé a trabajar en el Museo Picasso Málaga en el año 2009, por lo tanto no he estado aquí desde el inicio, es decir, fueron necesarios unos años anteriores, que significó todo ello un gran esfuerzo, como digo, económico, un esfuerzo urbanístico. Se tuvieron que comprar casas, hubo que demoler espacios. Eso ayudó a que el anfiteatro romano hoy sea lo que es, y eso es algo que pueden preguntar a los vecinos, al mundo, al tejido empresarial de pequeña empresa y empresa media alrededor de la ciudad, y eso configuró una otra Málaga. Se dice
en Málaga que hace 10, 15 años nadie o muy poca gente venía a visitar Málaga. La gente iba a Marbella o iba a Torremolinos o a Mijas. En estos años el número de personas que vienen a visitar esta ciudad y la asociación Turismo-Cultura ha aumentado mucho. Y en todo ello, pues este museo, como otras instituciones culturales que están en esta ciudad, parece ser que ha sido definitivo. Picasso es un souvenir, decir que no lo es negar una realidad, del mismo modo que Leonardo da Vinci en Vinci es un souvenir. Eso es, en mi opinión, un síntoma más del tipo de sociedad mercantilista, del tipo de sociedad capitalista, diríamos, en la que vivimos, en la que todo se convierte en algo que se puede comprar y vender. Eso, que es así, no evita o no tiene por qué evitar que una institución cultural como esta o como otras muchas en otros lugares trabajen precisamente de algún modo para contrarrestar esta banalización de lo que es la obra, diría yo, porque nuestro trabajo en primer lugar consiste o debería consistir en transmitir, en facilitar la riqueza cultural, la riqueza expresiva, la riqueza intelectual que hay en la obra en este caso, de Pablo Picasso. Una característica de la colección del Museo Picasso Málaga es que todas las obras que mostramos prácticamente han venido directamente del estudio de Picasso. ¿Por qué? Puesto que ha sido los señores Picasso, Cristín Ruiz Picasso, Bernal Ruiz Picasso, quienes donaron estas obras y también quienes en comodato nos dejan durante un largo periodo de tiempo las obras. Esto quiere decir que las obras no han pasado por el comercio, por galerías, es decir, son obras que estaban en el entorno del artista. Es importante saber intentar aportar algo que diferencie a la institución de otras. Este es un museo que intenta que haya una relación cómoda, agradable y de cercanía con los visitantes. Ok, vamos. Intentamos que esto no sea un monumento, sino un mausoleo, sino que sea un lugar de cultura dinámico. La comunidad escolar es relevante para nosotros, pero no es la única comunidad. El museo tiene programas de los que no hablamos mucho, porque no creemos que hay que hablar mucho de ellos, sino que hay que hacerlos, en los que la inclusión social es muy relevante. Hemos comprobado y sabemos que este tipo de instituciones pueden contribuir a la inclusión social. Y en este sentido trabajamos con centros penitenciarios, trabajamos con centros de migración, es decir, el adulto también necesita, yo mismo, necesita herramientas para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Este tipo de sitios le pueden dar no solo placer, sino también pistas para comprender mejor el mundo en el que vive. En la jerga de lo que nosotros trabajamos hay un término que suena un poco misterioso, que es el no público. El no público es el público que no ha venido nunca o no ha estado nunca en este o en otro museo y que tampoco tiene ninguna expectativa de hacerlo. Es un público que no sabe ni siquiera que tiene la opción, y en nuestro caso de modo gratuito, los días que hay visita gratuita, de disfrutar o de sufrir, porque esto cada quien, la cultura la vive como la quiere o puede vivir, de algo que es suyo. Es decir, este museo finalmente es un servicio público, puesto que está, digamos, financiado en gran parte por la administración pública. Ese no público para nosotros es realmente un reto. La cultura, cuando nos da miedo, yo creo que lo que está haciendo es detectando en nosotros mismos nuestro miedo. Un cuadro no es ni malo ni bueno, es decir, somos nosotros mismos. Y es verdad que este es un artista que todavía hoy provoca inquietud, diría yo, más que miedo. Pero bueno, yo creo que creemos que la colección del Museo Picasso Málaga ayuda a comprender que este es un artista también de distintas temperaturas. Del mismo modo que el tiempo es relativo, el dinero también es relativo. Sin embargo, el Museo Picasso Málaga es consciente, por un lado, del importante esfuerzo que hace la Junta de Andalucía, económico, para hacer posible que funcione, y de la necesidad de trabajar cada vez más
en buscar alianzas con la sociedad civil, en tratar en unos tiempos en los que todo el mundo dice, uy, ahora es muy difícil buscar patrocinios, buscar ayudas, buscar alianzas, conscientes de que los presupuestos públicos, no solo en cultura, sino en otras cosas, van a ir disminuyendo. Pues bien, por un lado tenemos que trabajar con más intensidad, con más imaginación y, como digo, diversificar nuestras fuentes de ingresos, pues para poder seguir ofreciendo unos programas pues lo más buenos posibles. Cuando uno trabaja en un sitio como este, no hay que olvidar que Pablo Picasso es quizá el artista más conocido del mundo. Es decir, no quiero decir con eso que su obra es la más conocida del mundo, pero como figura, como personaje, eso le da a este museo unas particularidades, incluso una cierta morbosidad que hay que conocer, que hay que aprender y con la que hay que debatirse para no perder lo que creo que tiene que ser la guía, que nosotros tenemos que trabajar para difundir la cultura. Los buenos cuadros, y creemos que aquí hay unos cuantos, nos permiten vernos a nosotros mismos en ellos, de algún modo proyectarnos en ellos y ver una imagen nuestra. Y creemos que el conjunto de esta colección precisamente lo que no es aburrido o monótono, sino que da cuenta de esos distintos estadios emocionales y afectivos que tenemos todos. Diez años se han cumplido ya de la inauguración del Museo Picasso de Málaga, un buen pretexto para visitarlo y redescubrir la obra del genial pintor malagueño. Así terminamos. La semana que viene volvemos. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.